Buenos días. En la conferencia matutina del día de hoy, 19 de abril, vamos a tocar tres temas en los que abundó el presidente. El primero es el tema de la relación entre los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y esto se da en función de que la Cámara de Diputados aprobó ampliar el periodo de estar del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente consejero de la Judicatura, y ahora pues le achacan al presidente intromisión en otros poderes, etcétera. O sea, le achacan lo que el presidente no hace, pero que hicieron en el periodo neoliberal, y ahí estos periodistas chayoteros no dijeron nunca nada, aunque las evidencias eran muy claras. El tema es el siguiente: el poder ejecutivo que encabeza el presidente de la República nada tiene que ver en la ampliación de 2 años del periodo del actual titular del poder judicial del país. Nada tiene que ver. Esto es una facultad que discutieron, analizaron, y la mayoría de los diputados en la Cámara de Diputados acordó prorrogar su estancia 2 años más. Le preguntaron al presidente que qué le parecía. Claro, él puede dar su opinión, y su opinión es que si estamos en un proceso de cambios, de transformaciones profundas que está encabezando el titular del Ejecutivo Federal, pues no pueden quedarse rezagados, desde mi punto de vista, otros poderes, sobre todo el Poder Judicial. Entonces el presidente dijo que le parecía bien, pero repito, cada quien en su lugar. Hay que recordar que la Judicatura es como un tribunal que puede juzgar la acción de jueces y magistrados, porque pues los jueces y los magistrados también se pueden equivocar, o también pueden ser susceptibles de desviar el camino de la justicia. Entonces hay una instancia que hace un análisis de las posibles conductas incorrectas de jueces y magistrados, y esta es la Judicatura. Entonces, miren, se percibe, por un lado, que hay jueces que han estado otorgando amparos o suspensiones definitivas o parciales a intereses económicamente poderosos, sobre todo ahora en la industria eléctrica, y también lo hicieron cuando la cuestión de la construcción del aeropuerto, pero quiere decir a vistas que hay una interconexión de algunas empresas fuertes, transnacionales, económicamente fuertes, con algunos integrantes del Poder Judicial. Entonces, si esta ampliación de 2 años sirve para ir poniendo orden, reorientar los trabajos, organizarse el Poder Judicial de acuerdo a los nuevos cambios que se están gestando en el país, pues excelente. Hay que recordar nada más que ha habido diversas notas periodísticas donde se afirma que magistrados, sobre todo, tienen alrededor de 500 familiares que se han integrado al Poder Judicial. Bueno, eso ya de por sí da una muestra de que puede haber nepotismo, y con los jueces que han dado amparos, repito, a empresas, o que los dieron también en el pasado reciente, pues hay una línea que se tiene que corregir. Entonces, reitero, hay 3 poderes: poder ejecutivo, nada tiene que ver en esta ampliación de periodo; poder legislativo, Cámara de Diputados, tiene facultades legales, constitucionales, para poder ampliar o no el periodo del titular, en este caso del Poder Judicial. Así se hizo. No hay nada de violación a la Constitución que están sacando la prensa chayotera. Violaciones a la Constitución hay centenares de violaciones que se hicieron en el periodo neoliberal, y esta prensa chayotera no dijo absolutamente nada. Voy a dar 3 ejemplos nada más. Uno con Calderón, otro con Fox y otro con Peña Nieto. El gobierno de Vicente Fox, por ejemplo, cuando iniciaba, otorgó 36 contratos para generación de energía eléctrica a empresas, sobre todo españolas, que violaban abiertamente la Constitución. Cuando el Auditor Superior de la Federación
hizo la auditoría correspondiente, detectó que estos 36 contratos que otorgó el gobierno de Fox eran contratos inconstitucionales. ¿Qué procedió? ¿Qué hizo la Auditoría Superior de la Federación? La Auditoría Superior de la Federación es un órgano que depende de la Cámara de Diputados. Entonces el auditor entregó el resultado de la auditoría a la Cámara de Diputados, pero como la mayoría de los diputados eran del PRI y del PAN, pues entonces no hicieron absolutamente nada. Cuando se demuestra que hay, como en este caso, contratos otorgados que violan la Constitución, pues la Cámara de Diputados, después de recibir el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que repito, depende de la Cámara de Diputados, debió haber de inmediato interpuesto un recurso correspondiente para corregir esa violación a la Constitución. Pero como el PRI y el PAN, insisto, tenían mayoría en la Cámara de Diputados, escurrieron su responsabilidad, al grado que el Auditor Superior de la Federación tuvo él mismo que presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dignidad, por decoro, él presentó una controversia constitucional en contra de esa actitud facciosa, negativa y violatoria de la Constitución de Vicente Fox. Lógicamente, la Suprema Corte de Justicia no hizo caso, dio respuesta en el sentido de que el auditor no estaba facultado para promover controversias constitucionales. Claramente que así era. Debió haber correspondido a la Cámara de Diputados con todo el bagaje que entregó la Auditoría Superior de la Federación. Esa sí fue una violación abierta, descarada, cínica a la Constitución de la República, y se hicieron de la vista gorda la mayoría de los diputados de ese momento, PRI y PAN fundamentalmente. Luego, en el periodo de Calderón, por ejemplo, ustedes saben que él ordenó la extinción de Luz y Fuerza, una compañía del Estado, una empresa del Estado, y en el decreto de fundación de Luz y Fuerza se establece claramente quien decretó la fundación de Luz y Fuerza. Hay dos vías, una puede ser el Poder Ejecutivo, o sea el presidente, u otra pueden ser los legisladores. Bueno, quien decretó la creación de Luz y Fuerza fue el Poder Legislativo, los legisladores. De acuerdo a la ley, para extinguir una empresa del Estado, el decreto de extinción debe venir del poder que le dio origen. ¿Quién le dio origen a Luz y Fuerza? Los legisladores. ¿Quién puede extinguir Luz y Fuerza de acuerdo a la ley? Los legisladores. No, pues Calderón violó la norma y él hizo un decreto de extinción de Luz y Fuerza violentando las normas, violentando las leyes y violentando la Constitución, y mandó al desempleo a 44,000 trabajadores que conformaban el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa violación también se discutió ampliamente en la Cámara de Diputados, y la mayoría nuevamente del PRI y del PAN, la mayoría, pues lógicamente los levantamanos o levantadedos votaron en contra de que se analizara y en consecuencia se corrigiera la violación que hizo Felipe Calderón a las normas fundamentales de nuestro país. Otra violación, y nuevamente el Poder Legislativo, la mayoría, pues no permitió que se hiciera justicia, y se le hiciera justicia a estos 44,000 trabajadores y también justicia a la nación mexicana, porque se extinguió una empresa que era propiedad de todos los mexicanos, propiedad del pueblo de México. Esa violación, la prensa chayotera no dijo nada, absolutamente nada. Y son los que hoy, cuando el presidente de la República está tomando acciones a favor del pueblo y a favor de la nación mexicana, son los primeros en protestar. Hay que ver la historia. Otro tema adicional, y también sucedió en contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el periodo de Peña Nieto, ya sabemos, como los intereses económicos de las grandes empresas generadoras de energía eléctrica, sobre todo españolas, son muy grandes, pues también todos ahora sabemos, debido a las declaraciones de Lozoya, que además él era director de Pemex, cómo
se dio dinero a distintos legisladores, que otra vez vuelve a ser del PRI y del PAN, para que votaran a favor de esa reforma energética que promovió Peña y que atentaba de manera tremenda contra la soberanía energética del país, contra los intereses de nuestro pueblo, porque hubo cambio de tarifas en detrimento del pueblo de México, y contra los intereses de la nación mexicana. Entonces, contubernio en los tres casos entre el poder ejecutivo emanado de estos gobiernos neoliberales, PRI y PAN, y en contubernio con la mayoría de diputados PRI y PAN que hicieron, digamos, una alianza para defender los intereses de las grandes empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional. Esos fueron los que se beneficiaron en todo este periodo neoliberal, violando las leyes y sobre todo violando la Constitución y estando de por medio intereses económicos muy fuertes que atentan contra la dignidad del pueblo de México, contra la soberanía de nuestro pueblo y contra los intereses de la nación. Bueno, ahora esto está cambiando y claro que esos intereses económicos que son muy poderosos no quieren perder los privilegios que obtuvieron mediante prácticas corruptas en el periodo neoliberal. Por eso el presidente dice, pues aquí vamos a hacer lo que el pueblo diga. O sea, el pueblo, la mayoría del pueblo mexicano llevó a la presidencia de la República al licenciado López Obrador y él está siendo congruente con el mandato del pueblo. Y ha reiterado, el único amo del licenciado López Obrador es el pueblo, es el que va a definir qué hace el presidente de la República. Y congruente con esto, hoy hubo una periodista muy insistente, hasta un poco grosera, ahí hablando, interviniendo N veces en la conferencia de prensa del presidente de la República, aunque ahí hay una norma que lo plantearon otros periodistas en el sentido de que se les pide que hagan 2 preguntas, ¿no? Ella hizo, no sé si 8 o 10 preguntas, pero un tema en el que ella estaba muy incisiva fue en el tema de otra arbitrariedad que cometió el Instituto Nacional Electoral contra 2 candidatos a gobernadores del partido Morena, particularmente. Uno fue, sobre el que recargó las baterías, el candidato en el estado de Guerrero. Bueno, ¿ahí qué pasó? Pues el presidente dice, hay que hacer caso al pueblo. O sea, no hay que temer a la opinión del pueblo. No hay que seguir pensando como los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal que pensaban que el pueblo es tonto para opinar en estos temas. No, pues que el pueblo defina, y eso es muy fácil de decidir. O sea, el pueblo define y el pueblo no es tonto. Piensan o quieren hacernos creer que el pueblo es tonto porque eso es lo que manejaron como su lenguaje habitual en todo el periodo neoliberal. Pero aquí eso ya se rompió, estamos viviendo una realidad nueva, diferente, donde el pueblo tiene capacidad de definir, y más que las redes han estado bien duras en contra del que es candidato al estado de Guerrero por parte de Morena, muy duras. O sea, esa propaganda tan incisiva, cotidiana, permanente, sistemática, pues entonces ella ya debe haber generado algún efecto en mayor o menor grado en un porcentaje importante de la población y sobre todo del pueblo de Guerrero, porque es diario, es lo mismo, pero no es una noticia, son miles en prensa, en radio y televisión. Bueno, pues si ellos consideran que por ahí es el camino, pues que decide el pueblo. Pero no, ellos tienen otro interés, y el interés que tienen fundamentalmente es no dejar que se avance democráticamente en nuestra patria. Y finalmente, otro tema importantísimo, porque el presidente de la República se va a entrevistar esta semana con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Él ahora se explayó exponiendo uno de los temas que va a tratar con el presidente norteamericano en el sentido del tema de la migración. Él dijo que va a proponer, dijo, qué bueno, porque antes cuando había entrevistas de Calderón o de Peña o de Fox con los presidentes norteamericanos, en general, pues no decían al pueblo ni qué trataban, decían cosas superficiales, pero ya sabemos hoy que en general eran subordinados a lo que dijeran los presidentes
de los Estados Unidos de Norteamérica, y que en general era defender los intereses de las grandes transnacionales, y estos presidentes del periodo neoliberal en México pues se subordinaban y se sometían a los intereses de esas grandes empresas manifestadas a través de los presidentes norteamericanos. Hoy el presidente con mucha claridad dijo un tema que vamos a tratar, es el tema de los migrantes. Y dice, va a proponer al presidente Biden, como ya lo ha dicho varias veces, que se apoyen programas como el programa Sembrando Vida, que ese Sembrando Vida tiene, digamos, resultados multifacéticos, porque por un lado es generar empleo, crear mejores condiciones materiales para las personas que hoy, ante la miseria, ante la persecución, el desplazamiento, la antidemocracia u otros aspectos, pues se ven obligados a emigrar. No, el presidente dice, si se invierten recursos, no en armamentos, no en muros, a favor de los migrantes, pues ahora que se inviertan en cooperación para el desarrollo y que se generen, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, que además el gobierno mexicano ya está apoyando en ese sentido, se generen recursos ¿para qué? Pues para este programa Sembrando Vida, que repito es empleo. Segundo, arraigar a las personas en su lugar. Tercero, ayudar a la biodiversidad y combatir o contribuir a combatir el cambio climático. Entre otros aspectos, este tema de cambio climático le interesa mucho a Joe Biden. Entonces, si hay conjunción de intereses, va a tener una solución positiva. Y el presidente dice, esquema sencillo, que estas campesinos, sembradores, 3 años trabajen con ese apoyo permanente. Después de 3 años, se le pedirá al gobierno norteamericano que les extienda una visa de empleo por 6 meses. Pueden regresar después a seguir trabajando este programa Sembrando Vida, y después de otros 3 años, pues podrán tener acceso a la nacionalidad norteamericana. Y para concluir, el presidente sobre este tema dijo, lo que tienen estos países de Centroamérica, México y algunos países de América Latina es mano de obra joven que puede ayudar en este momento, dentro de la visión del Tratado de Estados Unidos-México-Canadá, a fortalecer el desarrollo económico de esta región de América del Norte en primer lugar, pero que se puede extender a América Central y América del Sur, porque a nivel global pues hay una nueva reconfiguración geoeconómica, geopolítica, geocultural, etcétera, donde el aporte, sobre todo de México y de los migrantes de otros países hacia Estados Unidos, puede ayudar notablemente a esta nueva reconfiguración. Entonces el presidente de la República, pues en todos los temas que le tratan, da una respuesta detallada, sencilla, pero profunda. Y nosotros, en base a eso, nos alienta mucho, pues para seguir pidiéndole a todos ustedes que apoyemos con toda firmeza al presidente de la República. Es un presidente fuera de serie. Como algunos dicen, cada 100 años se da alguien con esta capacidad, este amor a nuestro pueblo y esta visión de estadista para estas y las futuras generaciones. Si estás de acuerdo en esto, te pedimos que nos des tu comentario en Facebook y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, pases buen día.